Gracias por estar en sintonía, porque de inmediato iniciamos con su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Les invitamos a que nos acompañen por esta ruta de aprendizaje por nuestra Constitución. La Voz del Tribunal Constitucional, un programa de educación, un programa para compartir el quehacer del Tribunal Constitucional. Y así damos inicio a nuestra entrega de la semana. Esta semana en La Voz del Tribunal Constitucional, en las noticias. En un Estado social todos somos importantes. Artículo de la Constitución. El reportaje de la semana. En la entrevista. El Estado debe actuar legítimamente, en beneficio de todos y conforme a la ley. Efemérides constitucionales. Noticias TC. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Soy Tomás Marte y en este minuto les presentaré las principales informaciones que se generan en nuestra alta corte. Comenzamos en Santiago, donde se desarrolló la cuarta versión de la Jornada sobre Justicia y Derecho Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, declaró en la ciudad de Santiago que el órgano no podrá por sí solo y que es necesaria la participación de todos los ciudadanos. Y afirmó que los derechos valen lo que valen sus garantías. En un Estado liberal, tú eres importante. En un Estado social, todos somos importantes. Y por eso, la Constitución Dominicana de 2010 habla de un Estado social y democrático de derecho. Una sociedad dominicana más justa y más humana. El magistrado Ray Guevara señaló que el tribunal no ha querido concentrar las actividades de celebración de su quinto aniversario en la capital y por eso esta cuarta edición de la Jornada sobre Derecho y Justicia Constitucional en Santiago de los Caballeros. La primera se celebró en Puerto Plata, luego en La Romana y la tercera en Barahona. Amigos, y en ese escenario el ex magistrado peruano Gerardo Eto Cruz dictó la conferencia El Amparo en Latinoamérica. En su ponencia dijo que de los procesos constitucionales que existen en América Latina, el amparo se eleva como una figura propia, singular, con todo un pasado y una permanente evolución en su fin de ser la tutela de urgencia de los derechos fundamentales. Manifestó que en específico, el proceso constitucional de amparo está presente en 17 países de América Latina y Europa, mientras que en 12 de ellos lo regulan y que se extiende también a los continentes africano y asiático. Quien establece las reglas procesales y procedimentales es el legislador. No obstante ello, y con esto termino, habría la posibilidad de que los tribunales podrían dúctilmente recrear, y por eso es que planteo de que habría autonomía procesal interpretativa, que es la que interpreta el tribunal de acuerdo a la legislación preestablecida, y otra sería la autonomía procesal autárquica o paralegislativa. Hablando ante la comunidad jurídica de Santiago, enfatizó que el proceso constitucional de amparo constituye el instrumento para afirmar la tutela de los derechos fundamentales y, con ello, los principios y valores constitucionales que encierra la Constitución como norma. Y esta edición de la jornada desarrollada en la ciudad de Santiago de los Caballeros contó con dos expositores. La segunda en este caso fue la magistrada ecuatoriana Pamela Martínez Loaiza. La vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, durante su participación, definió la acción de protección de derechos ecuatorianos como medidas de amparo o tutela que rigen en la normativa comparada y que parten de su inserción en el Ecuador en 2008, a propósito de la promulgación de la Constitución ecuatoriana. Es tan, pero tan vital mantenernos siempre capacitados e informados a través de la investigación, del estudio, del análisis, de la jurisprudencia comparada. Esta garantía, como les he dicho, ha dado muy buenos resultados en el Ecuador. Solo han pasado 9 años. Falta tanto, pero tanto por seguir construyendo. Martínez Loaiza hizo un análisis partiendo de las características del modelo constitucional implantado en el Ecuador basada en la más reciente Constitución, las principales diferencias de la acción de protección con el extinto amparo constitucional, con atención a la nueva garantía jurisdiccional
de Derechos Constitucionales. Sobre las garantías jurisdiccionales y control constitucional, concluyó que el Estado constitucional de derechos y justicia social que rige en el Ecuador requiere de la presencia de garantías constitucionales fortalecidas. Y durante el desarrollo de esta jornada también se realizó un panel que contó con la participación del expositor internacional Juan Fernando Durán, además de los locales, el magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano y la magistrada Wendy Martínez. El amparo es el más amplio de los derechos sociales de todas las garantías constitucionales, afirmaron 3 juristas expertos en derecho constitucional en el marco del panel sobre la tutela de los derechos sociales y el amparo en la jurisdicción del Tribunal Constitucional. Los expositores Juan Fernando Durán, español, y los magistrados Víctor Joaquín Castellanos Pisano, juez del Tribunal Constitucional, y Wendy Soraya Martínez, participaron en la 4ª jornada de Justicia y Derecho Constitucional realizada en el recinto UAS de Santiago. En el panel, que fue la parte final del evento, fungió como moderador el magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, quien agradeció a los asistentes y a los panelistas. El primero en exponer fue el profesor Juan Fernando Durán de la Universidad de Valladolid en España, quien dijo que la tutela de los derechos sociales no es igual en todas partes. Señaló al tratar el tema la tutela de los derechos sociales que los estados constitucionales son un manifiesto del Estado social. Mientras que Wendy Martínez trató el amparo en la jurisdicción del Tribunal Constitucional, donde primero resaltó la pluralidad de la Alta Corte, agregando que un reto de la sociedad es lograr con el amparo las garantías de los derechos fundamentales para evitar que sea una figura nati-muerta como el habeas corpus. De su lado, el magistrado de la Alta Corte, Víctor Joaquín Castellanos Pisano, analizó la naturaleza principal y directa del amparo en la República Dominicana. Vamos a cambiar de tema, en este caso también de provincia. Es que en La Romana se dio apertura al diplomado sobre Derecho Constitucional y Procedimiento en un acto realizado en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, llamó a la comunidad jurídica de esta provincia a incorporar los conocimientos contenidos en la Constitución con fin de que eleven la calidad, responsabilidad y capacidad en materia de derechos fundamentales, garantías y libertades. Cuando uno siembra valores constitucionales, el fruto recogido, la cosecha debe traducirse en más libertad, en más democracia, en más justicia social, para que nosotros tengamos una sociedad dominicana más justa, más humana, en libertad, en derecho y democracia. Tras la presentación del perfil del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pisano, el juez de la Alta Corte dictó la conferencia magistral La Acción de Amparo. Hagan oír su voz y asimilen la importancia y trascendencia que tiene el amparo desde las posiciones que cada uno de ustedes ocupa en la comunidad jurídica. Otras temáticas a impartir durante el desarrollo del diplomado son las fuentes normativas del derecho dominicano, los tratados internacionales y su incorporación al ordenamiento jurídico, la Constitución como norma jurídica, las garantías de los derechos fundamentales en la Constitución de 2010, el nuevo Estado social y democrático de derecho en la Carta Magna, posición, estructura y funcionamiento del Tribunal Constitucional, la justicia constitucional, el habeas corpus, el recurso de amparo y los derechos fundamentales. Los participantes recibirán la docencia los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde durante los próximos 3 meses en las instalaciones de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal en La Romana. Amigos, y este espacio sirvió de escenario para la firma de un acuerdo interinstitucional entre el Tribunal Constitucional y la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. El magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, y el doctor Alberto Ramírez Cabral, rector de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, estamparon sus rúbricas en un acto realizado en el auditorio de la Academia del Recinto de La Romana. Es que no vamos a desmayar en los esfuerzos de seguir, digamos, favoreciendo o auspiciando el conocimiento de la Constitución y del derecho constitucional. Señor rector magnífico, para nosotros es un inmenso privilegio firmar este acuerdo de cooperación interinstitucional. Nosotros nos sentimos altamente honrados con que nos hayan escogido para divulgar la Carta Magna. Es de todos sabido que
la Constitución permea la sociedad y permea el derecho de arriba a abajo. La iniciativa abarca entre sus objetivos interinstitucionales la elaboración de una estrategia basada en temas puntuales a desarrollar en conjunto, además del compromiso de unir esfuerzos con fines de impulsar proyectos docentes, de investigación y la consecución de publicaciones de interés mutuo. Ahora nos trasladamos a la provincia Hermanas Mirabal. Allí, la magistrada Ana Isabel Bonilla desarrolló un conversatorio dirigido a más de 100 estudiantes del Liceo Miguel Canela, que pueden decir lo que piensan de la Constitución, pueden aprenderla y pueden entonces enseñar, transmitir ese conocimiento con criterio crítico, como tú dices. Pero si la Constitución dice que mujeres y hombres son iguales, tú sacas la conclusión por lo que tú ves, dices, pero eso no se cumple. Entonces tenemos que hacer que la Constitución se cumpla. Porque si un Estado tiene una Constitución y la Constitución no se cumple, entonces ese Estado no puede llamarse un Estado de derecho. También hizo énfasis en lo relacionado a las garantías de los derechos fundamentales establecido en el artículo 68 de la Constitución y otras protecciones relacionadas con la tutela judicial efectiva y el debido proceso, el amparo, habeas data, el control de constitucionalidad y los recursos judiciales que la ley reivindica. La magistrada Bonilla Hernández respondió inquietudes sobre la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho al trabajo, la libertad religiosa, la reelección presidencial, las modificaciones, reforma a la Constitución, sobre los artículos 39 al 65, entre otros aspectos. Durante la visita, la magistrada Ana Isabel Bonilla le entregó al director del plantel las publicaciones del Tribunal Constitucional con el fin de su gestión educativa sea un texto de consulta permanente. El magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del Tribunal Constitucional, dictó una conferencia sobre el uso adecuado de los símbolos patrios y el himno nacional en la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, en la Perla del Sur. Durante la exposición, el también vicepresidente del Instituto Duartiano exhortó a los funcionarios públicos, instituciones y a la población en general a hacer un uso correcto de los símbolos patrios como el himno, la bandera y el escudo. Igualmente dijo que el amor a los símbolos patrios es un sentimiento que se expresa por todas partes y señaló el caso de los deportistas cuando compiten en el exterior y cuando obtienen triunfos, al tiempo que destacó los grandes aportes realizados por la mujer dominicana a favor de la patria. Un país pequeño del Caribe que logra imponer en el mundo dos ritmos, el merengue y la bachata, y se prenden en el sentimiento y el gusto del mundo, tiene que ser un país de un sentimiento patriótico profundo. El magistrado Gómez Ramírez aprovechó la oportunidad para felicitar a los directivos del Centro de Altos Estudios por su aniversario y dijo sentirse muy orgulloso de su pueblo y su gente. Cuando usted entra al internet va a encontrar todo tipo de escudos, muchos adefesios, muchas imprecisiones, banderas incorrectas, escudos incorrectos, escudo con 2 banderas, escudo con 6 banderas, escudo con 3 banderas. Pocos son correctos. Por eso no puede usted confiar en todo lo que esté en el internet. Hay muchas cosas con precisión y muchas imprecisiones, y la gente tiene la tendencia a acreditar lo que está en internet. En ese sentido, lamentó que todavía se siga cometiendo esos errores con el uso incorrecto de los símbolos patrios y se refirió al respeto que señalan los artículos 31 y 32 de la Constitución a la bandera y al escudo. El magistrado Gómez Ramírez ha recorrido gran parte del territorio nacional y numerosas instituciones públicas y privadas, sustentando la necesidad de dar un uso adecuado a los símbolos patrios. El magistrado del Tribunal Constitucional, Yotin Curi David, afirmó que tanto la libertad de empresa como el derecho de propiedad y el derecho al trabajo constituyen 3 pilares esenciales en los que se sustenta la Constitución Económica de la República Dominicana. La Ley Fundamental Dominicana fomenta la integración del mercado informal, que como ustedes saben es muy elevado en República Dominicana, y también las pequeñas y medianas empresas
son muy importantes entre nosotros porque son las que generan mayor cantidad de empleos. No crean ustedes que son las grandes corporaciones las que generan la mayor cantidad de empleos en nuestro país. Son las pequeñas y medianas empresas esas que pasan inadvertidas ante nuestros ojos. El juez de la Alta Corte emitió estas consideraciones al dictar la conferencia La libertad de empresa y el derecho de propiedad en la sala Max Enrique Sureña de la Universidad Pedro Enrique Sureña. Destacó algunas jurisprudencias del TC, en las que el órgano constitucional ha fundamentado sus decisiones en apego irrestricto al derecho a la libre empresa, señalando entre otros aspectos que el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de empresa no es absoluto, sino relativo, por lo que el Estado puede no solo regular su ejercicio, sino incluso limitarlo, según establece la parte infine del artículo 50 de nuestro Pacto Fundamental. Destacó que el Constituyente Dominicano de 2010 se encargó de consignar expresamente que el derecho de propiedad, a pesar de ser el más absoluto de todos, supone también obligaciones para su titular. Y para conocer en detalles estas y otras informaciones puede acceder a nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do. Soy Tomás Marte, hasta la próxima. Noticias TC. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Los derechos fundamentales constituyen un sistema de principios y valores que promueven la vida jurídica de las personas para su pleno desarrollo y la existencia de una vida humana justa y tranquila. El derecho a la dignidad humana es un derecho fundamental. La dignidad del ser es sagrada, innata e inviolable. Nadie tiene derecho a violar la dignidad de la persona. El derecho a la dignidad figura en el artículo 38 de la Constitución. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Un mensaje del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Artículo de la Constitución. Artículo 87. Alcance y límites de la inmunidad. La inmunidad parlamentaria consagrada en el artículo anterior no constituye un privilegio personal del legislador, sino una prerrogativa de la Cámara a que pertenece y no impide que al cesar el mandato congresual puedan impulsarse las acciones que procedan en derecho. Cuando la Cámara recibiere una solicitud de autoridad judicial competente, con el fin de que le fuere retirada la protección a uno de sus miembros, procederá de conformidad con lo establecido en su reglamento interno y decidirá al efecto en un plazo máximo de 2 meses desde la remisión del requerimiento. El reportaje. Hablar de la batalla de Bel-Air de 1845 nos transporta a un estado emocional de alto contenido de satisfacción, por tratarse de un hecho histórico que puso una vez más de manifiesto la heroicidad de nuestros hombres y mujeres y el alto nivel del sentimiento libertario que distingue al pueblo dominicano. Es imposible llegar a aquel memorable 27 de octubre sin antes partir de algunas premisas que dan origen a este importante acontecimiento. Luego de la proclamación de la independencia nacional, el 27 de febrero de 1844, los haitianos continuaron tratando de imponerse con la finalidad de permanecer en territorio criollo.
pero la determinación y firme decisión del pueblo dominicano por mantener la soberanía alcanzada los vence y fueron derrotados, tanto en la batalla de la Estrelleta como en la batalla de Bel-Air. En Haití, Charles Herard había sido sucedido por Philippe Guerrier y se mantuvo en el poder por un año, hasta que se produce su muerte, en abril de 1845. Este a su vez es sucedido por Jean-Louis Pierrot, un oficial de avanzada edad, que había participado en la batalla del 30 de marzo de 1844, donde el pueblo dominicano salió triunfante ante el vecino Haití. En esta ocasión, esta batalla tuvo como escenario a Santiago. El pueblo dominicano había decidido ser libre, soberano e independiente, tal y como lo había incluso dicho ya Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, en su juramento trinitario: cooperar con mi persona, dice el juramento, vida y bienes, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. Pierrot había acumulado un sentimiento profundo por vengarse de aquella y otras tantas derrotas, por lo que una vez en el poder organiza el ejército con el propósito de invadir el territorio dominicano bajo el siguiente lema: no renunciaré jamás a la indivisibilidad del territorio haitiano, en una franca alusión a la pretensión de fusión de la isla. Lanzó su ejército en contra de nuestro pueblo, pero las respuestas no se hicieron esperar. Tanto en el norte como en el sur se libraron numerosos combates, los que mantuvieron a los generales Antonio Duvergé y a José Joaquín Puello en constante activismo durante todo el año de 1845. La provincia fronteriza de Dajabón es escenario, y el 27 de octubre de 1845 los dominicanos desalojan a los haitianos del llamado Fuerte de Sabana de Bel-Air, llamado también El Invencible, ubicado en las afueras de esta heroica provincia. Con el comandante Francisco Antonio Salcedo a la cabeza del batallón dominicano, en esta gesta patria se destacaron José María Invert, Eugenio Pelletier y José María López, quienes junto a un grupo de patriotas asumieron el control del territorio, obligando a los invasores a marcar su retirada. El Invencible, un fuerte amurallado construido por el general haitiano Serafín, estaba rodeado de trincheras y fortificaciones menores por todos los flancos, colocándose la artillería en un promontorio o monte de poca altura, aparentemente inaccesible para las tropas dominicanas. Esta gesta ha sido reconocida en la historia dominicana como una de las batallas más encarnizadas y de más corta duración. La caballería armada fue dividida en dos grupos o secciones, una comandada por el coronel José Mayor y el teniente coronel Juan Luis Pinero, en tanto que los generales Francisco Antonio y José María Invert se encargaron de la dirección general de las operaciones de la batalla de Bel-Air desde la parte central. La estrategia diseñada por el general Salcedo incluía confiar la misión de la jefatura en línea. El coronel Pedro Eugenio Pelletier, quien era un destacado militar de origen francés, prócer de la independencia y de la guerra de la restauración, cuyo sentimiento dominicanista rebosaba los límites inimaginables, junto a este capitán, Benito Martínez, tropas de Puerto Plata y de la línea noroeste. Se instaló una artillería en el ala izquierda, comandada por los tenientes coroneles José Silva y Andrés Tolentino, otra bajo el mandato del teniente coronel José María López, mientras en la parte central se ubicó el batallón de Santiago, Moca y La Vega, todos bajo el mando del coronel Nicolás Gómez y el teniente coronel Lorenzo Mieses. Las tropas haitianas, desde su centro de mando, dieron su respuesta también a los dominicanos, abriendo fuego y causando algunas bajas simultáneas en las tres columnas.
No obstante, una vez ubicadas las posiciones de las tropas haitianas y los principales blancos de ataque, los dominicanos, guiados por los lugareños de la región, volvieron a la carga con más precisión y tesón, avanzando rápidamente y sin dar tregua. El momento más importante con el cual se decidió la batalla fue cuando el general Salcedo avanzó impetuosamente con sus tropas, dándole aún más respaldo al Ejército Nacional Dominicano. De inmediato, todos los dominicanos en una sola voz gritaron por los cuatro vientos: ¡Viva la República Dominicana! Es en este preciso momento, en cuanto se derriba el fuerte, que hasta ese entonces era llamado el Invencible. Es de este modo como se impone nueva vez la dominicanidad y el espíritu indoblegable de la soberanía que inculcaron nuestros próceres, en especial el padre fundador Juan Pablo Duarte, desde sus simientes y hasta nuestros días. En esta batalla, el general Serafín pierde la vida. No conforme, el presidente Pierrot quiso entonces declarar una guerra por mar. Envió una flota, pero al querer desembarcar en Puerto Plata, debido a la oscuridad de la noche, encallaron en la Poza del Diablo, cayendo todos prisioneros el 21 de diciembre de aquel año 1845. De su lado, el general Pierrot quiso contrarrestar y anunció una nueva campaña el día 1 de enero de 1846. Pero sus oficiales y soldados, cansados de 8 meses de luchar estéril y conscientes de la determinación del pueblo dominicano, acogieron con frialdad ese nuevo llamado. Hoy, al cumplirse el 171 aniversario de esta heroica gesta, insignia del más puro y valiente sentimiento de amor hacia la patria, recordamos a nuestros héroes de la batalla de Bel-Air y exhortamos a nuestros jóvenes mantener vivo su legado, que es lo mismo que mantener viva la República Dominicana. Las generaciones actuales le debemos mucho a los independentistas y a los restauradores, y es nuestro deber velar para que esa historia se siga difundiendo, se siga conociendo, sobre todo para edificación del pueblo dominicano y muy especialmente para las jóvenes generaciones. El sano orgullo que ha sembrado por este hecho histórico en nuestro pueblo, y en aras de que no se borre jamás de la memoria dominicana, que fue inmortalizado por Emilio Prudhomme en el año de 1883, el escribir nuestro himno nacional, incluyéndolo en la estrofa que reza: Que si todo y a ti se expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico El periódico La Voz del Constitucional es un medio informativo institucional que se difunde mensualmente, abarcando las principales actividades del Tribunal Constitucional. Este órgano de difusión contiene las normas, principios y valores de la Constitución Dominicana. Con más de 25.000 ejemplares, llega de fácil lectura a la población de manera gratuita. Para mayor información, 809-274-4445. La Voz del Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus decisiones son definitivas. No se pueden revocar. Y tienen que ser cumplidas por todos, incluyendo los poderes públicos y los órganos del Estado. La entrevista.
Continuamos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista del programa de la semana nos acompaña un invitado muy especial, directamente desde Costa Rica, José Enrique Rojas Franco, quien es un destacado profesor de Derecho Administrativo, con estudios en Derecho Comparado en Francia, Ciencia de la Administración en Italia, fue presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica, viceministro del sector de justicia, con funciones en la propia OEA, incluso hasta precandidato presidencial. Toda una autoridad a la que nos acompaña hoy acá en La Voz del Tribunal Constitucional. Bienvenido a este espacio de la República Dominicana. Gracias por invitarme hoy en la mañana en La Voz del Tribunal. Quiero decir que el presidente del tribunal, Roy Guevara, nos conocimos en Francia, en Estrasburgo. Ambos hacíamos estudios de Derecho Comparado y desde ahí tenemos una gran amistad. Él estuvo con algunos magistrados en San José, Costa Rica, haciendo una stage allá con los miembros de la Sala Constitucional de Costa Rica. De modo que República Dominicana he venido varias veces. Una vez vinimos por ombudsman, por defensor del pueblo, en fin, hace 5 años estuvimos también con el Foro Latinoamericano, y en general hay una gran afinidad entre el pueblo de Costa Rica y el pueblo de República Dominicana. Muy bien, quisiera que iniciáramos esta conversación justamente sobre la temática administrativa, y vamos a entrar directamente en materia. ¿Y cuál es la función que corresponde desempeñar a la administración pública en un Estado social y democrático de derecho? Bueno, vamos a ponerlo así. El Estado ha sido creado. No es algo que sale de la nada, no, es creado por hombres. Y la idea es que satisfaga las necesidades de la sociedad. Ese es el fin del Estado. Con ese objeto realiza la función administrativa, que es precisamente esa función que pretende realizar todas las tareas públicas que son necesarias para la convivencia pacífica. Construye carreteras, construye escuelas, construye puentes. Para eso tiene que contratar funcionarios públicos para que realizan estas tareas. En general, esa es, digámosle, la función propia del Estado social de derecho. Social en el sentido de pretender ayudar a todos sin absolutamente ninguna discriminación. Es a todos los que sirve el Estado. Por eso se le dan lo que se denominan las prerrogativas exorbitantes del derecho común. O sea, al Estado se le dan más poderes, pero a la vez más deberes. Ahí es donde está la ecuación. Yo te doy poder, pero tenés el deber de cumplir con esos poderes. Y eso se traduce en competencias. Usted está con el poder de hacer, y si no hace, se establece lo que se llama la inactividad material de la administración. O sea, en el argot popular se dice se peca por acción o por omisión. Igual el Estado. Por acción irregular, ilícita, contraria al ordenamiento jurídico, eso produce un perjuicio. Ese perjuicio es ilegítimo, porque el Estado debe actuar legítimamente, en beneficio de todos y conforme a la ley. Cuando no actúa conforme a la ley, el ciudadano tiene el derecho de ir y presentar un recurso administrativo ante la autoridad que resolvió la petición o realizó la actividad material errada. Y si no es favorable, puede ir ante el superior. Eso es en la vía administrativa. Si en esta vía tampoco le satisface su pretensión, su queja, su recurso, puede acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo, en algunos casos, en otros casos, cuando se violan derechos fundamentales, puede acudir a la vía de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esas son las vías en general que existen a favor del ciudadano para controlar la actividad del Estado.
Usted ha mencionado, me parece algo interesante, la llamada de que la administración debe actuar en conforme a la ley. Aquí se han presentado discusiones en el ámbito local, me imagino que en Costa Rica y en otros países también, sobre si la administración tiene una capacidad autónoma de actuar en base a una especie de, y en el marco de los límites que le plantea la propia Constitución, digamos una especie de vinculación negativa, o si se requiere que a su vez la ley le defina más bien de manera clara cuáles son los ámbitos de acción. Según su perspectiva, ¿qué usted favorece? ¿Esta idea de una vinculación negativa o positiva de la legislación, de la administración a la ley? Bueno, en primer término hay que aplicar un principio que lo hace, digamos, en la actividad del sujeto público, la hace diferente del sujeto privado. El sujeto público, cualquiera que sea, el Estado, los municipios, los ministros, etcétera, tienen que actuar con base en una ley, en una norma, más claro, que los habilite a actuar. Y al habilitarlo les da el poder, y repito, pero a la vez el deber de actuar. O sea, ahí hay una competencia que se llama discrecional y legal, no lo voy a meter, pero cuando te dan una competencia, te dan un deber y tienes que actuar. No necesitas un requerimiento, actúas de oficio, actúas, es decir, la administración tiene que actuar. O sea, si una carretera está mal, no va a esperar que los vecinos hagan la queja, no, tiene que repararla, no hay otra. Y si no la repara y se produce un accidente, es responsable el municipio o el Estado y el funcionario también que actuó negligentemente, o sea, que no actuó. Esa es la idea. Pero el sujeto privado, que es muy importante que la gente sepa, como usted, estimado oyente, simple y llanamente, usted es un sujeto que la Constitución le da la posibilidad de que actúe sin necesidad de obligación de actuar, como el Estado. Es la autonomía de la voluntad, se llama. Yo soy autónomo para actuar, salvo que una ley prohibitiva, una ley diga es prohibido esa actuación. Yo puedo hacer todo aquello que no vaya contra leyes prohibitivas, contra la moral o las buenas costumbres. Después de ahí el sujeto privado actúa a su entera conveniencia. El Estado no. El Estado está obligado a actuar de acuerdo con la ley, de acuerdo con la norma, con la Constitución, tratados internacionales, reglamentos, etcétera, etcétera. Justamente, según esto que usted acaba de explicar, el Estado tiene unas limitaciones de acción más intensas que las que tiene el ciudadano, de alguna manera. Entonces, ¿qué caracteriza justamente a la administración cuando actúa en el tráfico jurídico, en sus relaciones, en relación a los sujetos privados? O sea, ¿cuál es la característica más, o los elementos más relevantes de esa distinción en relación a cómo actúa una persona en relación a la administración? Como lo digo y lo repito, el sujeto privado, si no hay una ley que le prohíba hacer algo, lo hace. O sea, no necesita una habilitación, el Estado sí. Y en esto es importante establecer que al Estado, cuando se le dan competencias para actuar y no actúa, genera responsabilidad. Es responsable por no actuar. O si actúa mal y legítimamente produce un perjuicio, también produce responsabilidad. Y para eso están los órganos de control que están controlando que esa actuación del Estado sea legítima, sea conforme a derecho, que son los tribunales de justicia en el mundo, porque esto no es propio de Costa Rica, de República Dominicana, es del mundo. Hay que controlar la administración pública para que actúe conforme a derecho y que en lugar de satisfacer las necesidades públicas conforme a la ley, no haga más bien lo contrario, insatisfacer esas necesidades que tiene el pueblo, que tiene la sociedad. Usted refería al inicio de su intervención que la administración suele estar dotada de una serie de prerrogativas exorbitantes, o para decirlo en términos quizás más llanos, una serie de poderes o potestades que lo ubican con algún nivel de superioridad frente al ciudadano. Pero, ¿qué justifica la existencia de ese tipo de prerrogativas? Precisamente justifica la necesidad. O sea, el Estado hay que darle poderes, instrumentos que no se le dan al sujeto privado, porque el sujeto privado está en lo suyo, está
creando empleo, creando riqueza, etcétera, pero es muy individualista, muy egoísta, pero es un egoísmo legítimo de crear riqueza, empleo, etcétera. El Estado está en la obligación de ayudar, por ejemplo, a que a los indigentes se les dé la posibilidad de integrarse a la sociedad. El Estado tiene el deber de construir escuelas, colegios, puentes, edificios públicos, etcétera. Entonces, en suma, al Estado se le dan los poderes, las prerrogativas, las facultades para que satisfaga el interés público, el interés de todos. Eso no se lo dan a los ciudadanos. El ciudadano es profesional liberal, o es ingeniero, o tiene una empresa constructora, o un comercio. Bueno, es su actividad privada. ¿Cómo le vamos a dar poderes a un sujeto privado cuando su actividad es egoísta? Pero egoísta legítimamente. El Estado no. El Estado no puede ser egoísta. El Estado tiene que realizar su actividad, sus competencias, sus poderes, buscando siempre el bien común, el bien común. Ese es su meta, su fin, su objeto y por cuál fue creado. Ahí me gustaría profundizar también en algo que usted llamaba al principio, la idea de que la propia administración cuenta en su interior con ciertos mecanismos de control. Yo quisiera que desglosáramos un poquito, obviamente en el modelo de Costa Rica, cómo son estos mecanismos internos de control en las distintas administraciones. Pensemos en jerarquías, relaciones de órganos especializados como la tutela, pero un poco para que la gente pueda entender que a través de la propia administración pueden haber mecanismos para mantenerla controlada. Sí. Eso se llama la autotutela. Por ejemplo, vamos a poner los ejemplos. La Contraloría General de la República controla en mi país el recto uso de los fondos públicos, de los dineros públicos, y hace auditorías en ciertas instituciones, especialmente empresas públicas. Llega y una auditoría como una auditoría privada, que llega a una empresa a buscar a ver en qué se gastó, cómo se gastó, si había contenido presupuestario, en fin, esto del otro. Eso es una forma de control del Estado sobre los funcionarios públicos, porque esa es la realidad. Porque las instituciones son entes ideales, no hay existencia, no tienen. El edificio no es el ministerio es todo un conjunto de personal, más los escritorios, las sillas, etcétera. Es un conjunto. Entonces, la Contraloría en mi país hace el control. La Defensoría de los Habitantes es también un control ciudadano sobre una eficiente y eficaz prestación de servicios públicos por parte de las instituciones públicas. Esos son controles, digámosle, no jurisdiccionales. Hay otros más, pero digámosle, esos son básicamente en mi país los más importantes. Uno, la materia económica, la materia de fondos públicos, de dineros públicos, y el otro que ayuda al ciudadano a orientarse para una mejor prestación de servicios públicos. Pero después están los órganos jurisdiccionales. Ahí ya, yo lo digo, aunque las leyes dicen que no se necesitan abogados, hay que buscar abogados. Y ojalá que ese abogado sea especialista en la materia, porque el derecho público es el que regula la actividad del Estado. Y al hablar de derecho público, es los principios del derecho público que dan origen al derecho administrativo, al derecho tributario, al derecho constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, usted acude, conforme lo dije, a presentar su queja, su denuncia, su recurso administrativo, su recurso de nulidad, etcétera, a estos órganos jurisdiccionales. Unos son, repito, el contencioso, otro es en la vía interna de la administración, y finalmente el Tribunal Constitucional, que ya es, digamos, el de más alta jerarquía en la administración del Estado. Bueno, creo que sería importante, para terminar, un tema que puede ser de particular interés en la gente, sobre todo porque es ahí donde está la posibilidad o no de conseguir una solución jurisdiccional efectiva, y es cómo han logrado en Costa Rica generar esta delimitación en el marco de la actuación judicial
de acudir, cuándo acudir a una vía como la jurisdicción contencioso administrativa y cuándo queda, por ejemplo, abierta la posibilidad de interponer una acción de amparo. Y hago la pregunta que va ante la jurisdicción constitucional, porque este es uno de los temas en los que nuestro tribunal ha tenido que gastar cantidad importante de tinta, decirle a la gente cuándo usted puede acudir por acá por amparo o cuándo usted tiene primero que acudir a la vía contencioso administrativa. Bueno, los tribunales ya van delineando, en mi país ya van orientando a la gente de cuándo procede el amparo y cuándo procede el contencioso. No es fácil por esa gran relación, pero normalmente prevalece el criterio de la sala, en mi país se llama sala constitucional, aquí se habla de tribunal constitucional, son lo mismo potestad, mismas prerrogativas, mismo poder. Pero el problema subsiste. Yo pienso que es un problema del legislador, de la ley, y ellos tienen que aplicarla. Pero olvidamos también algo que es importante decirlo aquí hoy, que es la vía convencional, la vía ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted, para acudir a la Corte Interamericana de Derechos cuando le violan derechos humanos, libertades públicas, derechos constitucionales, usted puede ir a la Corte, pero no puede ir directamente. Tiene que ir ante la Comisión de Derechos Humanos para que le acepten el caso y ellos sean los que lleven al tribunal que tiene su sede en San José y que aplica las normas del Pacto de San José en defensa de los derechos humanos de todos los americanos. O sea, tenemos tres vías: la administrativa, la contenciosa y la constitucional. Pero no se puede ir a la vía internacional si usted no agota todos los mecanismos internos. Pero hay que decirlo, siempre existe la posibilidad de ir a una instancia internacionales cuando los jueces internos fallan. O sea, y aquí quiero decirlo, siempre hemos dicho que la norma constitucional es la suprema. No, es más importante y pongámoslo en términos que la gente entienda, la norma internacional sobre protección de derechos humanos prevalece sobre la norma interna de la Constitución Política sobre Derechos Humanos. O sea, si una norma constitucional niega un derecho humano y una convención la establece, prevalece la norma internacional en materia de derechos humanos. Bueno, el tiempo en los medios de comunicación suele ser muy limitado y lamentablemente hemos llegado al final del tiempo de la entrevista. Pero quisiéramos que usted libremente comparta alguna exhortación a nuestro público en República Dominicana en relación a seguir construyendo esta cultura de la institucionalidad en protección de sus propios derechos. Sí, la historia es muy fácil. Las normas en general, las leyes, son para cumplirse. Eso es el primer objetivo de la ley, que se cumpla y que la cumple el funcionario, la cumple el ciudadano. O sea, no solo la administración está obligada a cumplir la ley, el ciudadano también, todos los que vivimos en una sociedad. Eso es lo que se establece como la institucionalidad democrática y social. ¿En qué sentido? ¿Qué es la institucionalidad? El cumplimiento por todos los componentes de la sociedad, sean funcionarios públicos o sujetos privados, para cumplir con la ley. Si todos cumplimos con la ley, la sociedad es más justa, es más pacífica y se vive más feliz. Esa es la historia. Bueno, agradecer al doctor José Enrique Rojas Franco por habernos acompañado en esta interesante conversación en La Voz del Tribunal Constitucional. Y a ustedes les decimos que no se vayan, porque aún queda más en La Voz del Tribunal Constitucional. Adquiera nuestras publicaciones llamando al 809-274-4445
Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Síganos en nuestra página web www.tribunalconstitucional.gov.do y síganos en nuestras redes sociales en Twitter, Tribunal Cons RD, en Facebook, Tribunal Constitucional RD y en YouTube, Tribunal Constitucional RD. Efemérides constitucionales. El día 14 de octubre del año 1966, la oposición política del país, representada en la Asamblea Revisora, se retira abruptamente de la misma luego de que fuera rechazada por el sector oficial una moción presentada por sus miembros. En la propuesta de los opositores al gobierno del presidente Balaguer, se solicitaba que fuera aplazada la discusión relativa al artículo que trataba sobre los derechos individuales. No obstante el pedimento opositor, los seguidores del oficialismo aprobaron el referido artículo sin la presencia opositora. Al otro día, 15 de octubre de 1966, el periódico El Caribe editorializó al respecto y dijo lo siguiente: La premura de ayer no se justifica, es de esperarse, por consiguiente que cuando se proceda a la segunda lectura del proyecto, el asunto sea tratado con menos prisa y que se hagan entonces las enmiendas necesarias para lograr que nuestra próxima Constitución corresponda a los anhelos de libertad, democracia y justicia social que animan a las mayorías nacionales. La oposición encabezada en la Asamblea Revisora por el Partido Revolucionario Dominicano justificó su retiro en un documento presentado a la prensa, alegando que no existe en la República el clima más adecuado para discutir y aprobar los artículos relativos a los derechos individuales señalados en la Constitución del Partido Reformista. Luego los legisladores de la oposición acordaron reintegrarse a la Asamblea Revisora y el 21 de octubre de 1966 fueron aprobados 12 artículos del texto supremo. En esa sesión se rechazó una propuesta de la oposición que procuraba que se incluyera entre las atribuciones del Congreso Nacional interpretar a los secretarios de Estado. El 25 de octubre de 1966, el congresista Camilo Casanova, quien figuraba entre los representantes de Santiago, propuso establecer en 35 años la edad mínima para ser presidente de la República, alegando que la edad de 30 años había sido una imposición de Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien tuvo planes de llevar a la presidencia de la República a su hijo Ramfis Trujillo. La nueva carta sustantiva correspondiente al año 1966 fue proclamada en noviembre de ese año. Efemérides constitucionales. En este programa damos por concluido esta transmisión de la semana. Y esperamos que la próxima semana nos acompañen en una nueva entrega de La Voz del Tribunal Constitucional para seguir construyendo el camino de la cultura de la Constitución. Les esperamos.